Muy buenas noches, mis amados hermanos. Bienvenidos a esta nueva transmisión. Vamos a iniciar orando. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este día, por lo que tú nos has permitido en este día, Señor, porque hasta aquí nos has sostenido, Padre. Porque hasta aquí, Señor, tú nos has dado victoria frente a todas las situaciones que hemos enfrentado en nuestras vidas, de acuerdo a lo que dice tu palabra, que en todas las cosas tú nos harás más que vencedores, Señor. Te damos gracias porque tú eres un buen Padre que tiene cuidado de cada uno de los aspectos de nuestra vida, Señor, todo el tiempo. Y en esta hora venimos delante de ti, Señor, para pedirte que tu Espíritu Santo, con su unción, rompa todo yugo de mentira, de argumento o de razonamiento falso que nos esté impidiendo conocerte cada día más a ti, obedecer tu palabra y vivir la vida abundante que tenemos en ti, Señor. También te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo preparando nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en una tierra fértil y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión, que el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a compartir acerca del amor incomparable del Padre y vamos a tomar como base el Salmo 139. El Salmo 139 se divide en tres partes. Del versículo 1 al 12 nos habla del perfecto conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros. Del versículo 13 al 16 nos habla de cómo Él estuvo activo y presente en la creación de nuestro ser completo. Y del versículo 23 al 24 es una petición al Señor de que Él nos examine, escudriñe nuestro corazón para que nosotros podamos caminar cada día más en el camino eterno. Para comenzar vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 12. Dice la palabra: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Como podemos ver en este pasaje, en estos primeros 12 versículos, el Señor nos está hablando acerca de que Él tiene un perfecto y completo conocimiento de nosotros, aún de aquellas cosas que nosotros ignoramos. Él lo conoce absolutamente todo. Conoce nuestros pecados, nuestros errores, nuestros fracasos, nuestras malas decisiones, nuestras debilidades, nuestros problemas, etc. Y a pesar de todo ello, el Señor nos ama. ¿Por qué? Somos sus hijos. El Señor nos ama tal como somos. No nos va a dejar igual, es cierto, pero Él nos ama, y es algo que necesitamos entender, porque muchos creyentes todavía viven bajo el sistema de la meritología. Si lo hacemos bien, Dios nos ama. Si no lo hacemos bien, Dios no nos ama, y entonces mejor me alejo. Y eso no es así. El amor del Señor para con nosotros es eterno. Dice la palabra en Jeremías capítulo 31, versículo 3:
con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. A pesar de nuestros pecados, errores, fracasos, malas decisiones, debilidades, problemas, etc., el Señor nos ama. La palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 1, y esto se relaciona con esa forma en que el Señor nos ama a cada uno de nosotros. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero la parte clave es: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, cuán grande amor nos ha dado el Padre, que para que seamos llamados hijos de Dios. El pasaje inicial es Salmo 139, 1 al 12, y el pasaje que estamos viendo en este momento es 1 de Juan capítulo 3, versículo 1. Cuando la palabra de Dios dice mirad cuál amor nos ha dado el Padre, a lo que se está refiriendo es: miren cuán grande amor nos ha dado el Padre, que a pesar de que no somos perfectos, a pesar de todas nuestras imperfecciones, debilidades, etcétera, equivocaciones, errores, Él nos ama como sus hijos. Y ojo, nos ama como sus hijos. Ahora, esta condición de amarnos como hijos no es para cualquiera. Dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 12, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios. Ahora bien, hijos de Dios somos solo aquellos que hemos reconocido el señorío de Cristo en nuestras vidas, que Él es el Señor de nuestras vidas. Y ello implica entonces ese gran amor que el Padre tiene por cada uno de nosotros como sus hijos, que nos ama a pesar de nuestros errores y de nuestras deficiencias. En Romanos capítulo 8, versículo 15 al 16, nos afirma exactamente lo mismo. Dice, en otras palabras, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este pasaje, o estos tres pasajes juntos, son hermosos, son maravillosos, son un regalo, o nos hablan de un regalo permanente de Dios para nuestras vidas, en cuanto que somos sus hijos. Pero no solamente sus hijos, somos sus hijos amados, somos sus hijos conocidos, cuidados, pastoreados, bendecidos, guiados, dirigidos, transformándose. Él tiene un cuidado perfecto de cada uno de nosotros y está trabajando en cada uno de nosotros para llevarnos de donde estamos en este momento a la perfección que Él quiere para cada uno de nosotros, que ha determinado para cada uno de nosotros, y esa perfección es el carácter de Cristo en nosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos habla precisamente de esa característica del Señor. Él está trabajando por su Espíritu Santo en cada uno de nosotros todo el tiempo. Dice la palabra que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso implica que si bien es cierto, el Señor nos ama hoy con nuestros defectos y nuestras debilidades, no significa que así nos vamos a quedar siempre. El Señor todos los días está trabajando por su Espíritu Santo en nuestra transformación. Lo dice también 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, que dice la palabra: por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Una característica del verdadero Hijo de Dios es que está siendo transformado todos los días. No es nada más recibo al Señor Jesucristo o reconozco al Señor Jesucristo en mi corazón, porque en realidad yo no lo recibo, es Él quien me recibe a mí. Entonces reconozco el señorío de Cristo en mi vida y ya ahí se terminó el asunto. No, el hecho de reconocer verdaderamente el señorío de Cristo en nuestras vidas es también el inicio de un proceso
proceso de transformación de cada uno de nosotros para que todas las cosas viejas sean desechadas de nuestra vida y todo sea hecho nuevo. De hecho, es lo que dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y ese ser hechas nuevas es de algo que sucede inmediatamente en el espíritu, pero que va a suceder gradualmente en nuestra alma. A eso se refiere el Filipenses 1:6, ¿verdad? El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. ¿Y cómo la perfecciona? A través de las circunstancias de nuestra vida. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29 dice que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, a aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que la imagen o el carácter de Cristo fuera formado en nosotros. Entonces el Señor va a usar las circunstancias de nuestra vida para irnos transformando de gloria en gloria en la imagen misma o en el carácter mismo de Cristo. El hecho de que Dios nos ame tal como somos en este momento no significa un permiso para pecar. ¿Por qué razón? Primero, porque ya no es parte de nuestra naturaleza. La palabra de Dios en Primera de Pedro, Segunda de Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso se refiere a una nueva naturaleza. Antes teníamos la naturaleza pecadora, ahora tenemos la naturaleza de Dios, de acuerdo a lo que nos enseña Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Entonces, por naturaleza ya no tenemos una inclinación al pecado. Número 1. Número 2, la palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Este pasaje nos enseña algo muy especial, algo muy importante. Y es que usted y yo eventualmente podemos pecar. Pero cuando pecamos, por la nueva naturaleza que tenemos, aborrecemos el pecado. La característica de un hijo de Dios es que no anda buscando el pecado, lo aborrece. Si alguien se dice hijo de Dios, pero no aborrece el pecado, el tal no es realmente un hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios ha nacido de nuevo y su nueva naturaleza no hace atractivo el pecado, más bien lo aborrece. Entonces, hoy muchos se dicen cristianos, pero no aborrecen el pecado. En realidad no son creyentes. Ellos simplemente han tenido probablemente un asentimiento mental o una simpatía por el Evangelio, pero sin que el Evangelio penetre verdaderamente en sus corazones y sean transformados en esa vieja naturaleza a la nueva naturaleza, y por ello siguen inmersos en el pecado. Como le digo, usted y yo, si somos hijos de Dios, eventualmente podemos pecar. Pero eso va a ocasionarnos a cada uno de nosotros, en primer lugar, un aborrecimiento del pecado, en segundo lugar, arrepentimiento, y en tercer lugar, un clamor delante del Señor para que el Señor nos limpie, nos cambie, nos transforme esa área de nuestra vida, porque nos es aborrecible el que en nosotros exista un área de nuestra vida que nos pueda atraer al pecado, porque el pecado ya no es parte de nuestra naturaleza. Por el otro lado, también debemos recordar que el hecho de que el Señor nos ame como nos ama, y a pesar de nuestras debilidades o de nuestros pecados, eso no quiere decir que va a dejar sin consecuencias nuestros pecados. La palabra de Dios dice claramente en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por lo tanto, si pecamos, vamos
vamos a tener que enfrentar las consecuencias como parte del proceso disciplinario de Dios. Y recordemos que el proceso disciplinario de Dios, si bien es un proceso amoroso, no por ello es menos riguroso. Es decir, el Señor no va a pasar por alto nuestro pecado, lo va a corregir. De alguna manera lo va a corregir, porque Él está en el negocio, digámoslo así, de nuestra transformación. Él nos está perfeccionando cada día para llevarnos a el carácter de Cristo. Entonces, Él nos conoce perfectamente. Lo importante en este pasaje es entender que el Señor nos conoce perfectamente. No podemos ocultar nada delante del Señor, ni nos podemos ocultar del Señor. Muchas veces nosotros evitamos el pecado porque nos pueden ver los demás o pecamos de una manera oculta para que los demás no se den cuenta, pero sin embargo el más importante, que es nuestro Padre, Él se va a dar cuenta, porque nosotros no nos podemos esconder ni de Él ni de su Espíritu Santo. Dice la palabra, y esto nos lo recuerda la palabra, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? En el versículo 7, Salmo 139, 7. Recordemos que el Espíritu Santo ha hecho morada en cada uno de nosotros. Y por eso es que nosotros aborrecemos el pecado o nos vamos al arrepentimiento del pecado muy rápidamente. ¿Por qué? Porque al vivir el Espíritu Santo en nosotros cuando pecamos, dice que el Espíritu Santo se constriñe. Y eso implica que el Espíritu Santo se enoja contra el pecado y nos comienza a redarguir, a confrontar, a dirigirnos al arrepentimiento para que nos pongamos a cuentas con el Señor. Muy bien. Entonces, el primer punto del amor incomparable del Padre, podríamos sacar dos conclusiones de acá acerca del amor incomparable del Padre. El primero es que Él nos ama tal como somos el día de hoy, pero por su amor, la segunda conclusión es por su amor, Él nos va a ir transformando cada día más en la imagen de Cristo, en el carácter de Cristo. Él nos quiere dar la victoria total y absoluta y completa sobre el pecado en nuestra vida cotidiana. Ya tenemos victoria sobre el pecado en lo espiritual, pero ahora falta que tengamos esa victoria completa sobre el pecado en la vida cotidiana, y eso es lo que está trabajando el Señor por medio del trabajo del Espíritu Santo y de la transformación de nuestra manera de pensar y de nuestra manera de sentir, la transformación de nuestro corazón. Luego, en el Salmo 139, versículos del 13 al 16, la segunda parte de ese salmo es también sumamente hermosa. Dice la palabra: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar a una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. En este pasaje, el Señor nos está diciendo muy claramente y recordando que nosotros fuimos elegidos, fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para esta salvación tan grande. Y cuando nosotros fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, el Señor estaba ahí determinando que fuéramos nosotros los que fuéramos concebidos en ese momento. No fuimos obra de la casualidad, no fuimos obra del descuido de nuestros padres, no nos les colamos, aunque así pudo haber sido. Dentro en lo que concierne al Señor, éramos un plan perfecto de Él, y lo seguimos siendo. Él estaba ahí viendo
que primero que nada que nosotros fuéramos concebidos y segundo, formando cada una de las cosas en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo que luego se iban a manifestar en nuestra vida cotidiana y en el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas, es decir, en la salvación y en la transformación de nuestras almas y en nuestra vida como creyentes, como discípulos, como hijos de Él. Él dice la palabra, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Usted y yo no somos obra de la casualidad ni del destino. Usted y yo somos parte de un plan perfecto de Dios que viene desde antes de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Él nos conoció desde antes. Luego dice en el versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fuiste formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿A qué se refiere este pasaje? Este pasaje se refiere a que Dios ya tenía planeados cada uno de nuestros días. Y Él, cuando estábamos siendo formados, Él formó en cada uno de nosotros las habilidades, las capacidades, los dones, todo lo necesario para que nosotros pudiéramos cumplir con ese propósito y ese plan perfecto que Él tiene para nosotros. Recordemos lo que dice la palabra en relación a sus hijos. Ojo, en relación a sus hijos. No en relación a todo el mundo, sino en relación a sus hijos. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Luego la palabra de Dios dice también en Proverbios 4:18 que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto, es decir, va en aumento en cuanto al perfeccionamiento, en cuanto a parecernos cada día más al varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y también dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Es decir, el Señor ya tenía planeadas nuestras vidas, ya tenía planeado el camino por el cual nosotros íbamos a caminar, y Él formó en cada uno de nosotros las habilidades, las capacidades, los dones y todo lo necesario para que pudiéramos caminar en esos planes. Entonces nuestra tarea es buscar la dirección del Señor para caminar en esos planes que Él tiene, y planes que son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Eso es parte del amor incomparable del Señor. Él ya tiene planeada nuestra vida y Él va y nosotros vamos a caminar en esa vida. No porque seamos robots ni porque seamos títeres, sino que porque la obra del Espíritu Santo en nosotros nos va a convencer de la importancia y de la necesidad que tenemos de caminar en esos planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Él creó nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo. Puso en nuestro espíritu los dones, en nuestra alma las habilidades, las capacidades y los talentos, y en nuestro cuerpo los sentidos, la fuerza física, todas las habilidades físicas que necesitábamos para cumplir con su plan y su propósito para nuestras vidas. Pero además de ello, el Señor también planeó el ambiente necesario para que esas cosas se desarrollaran, para que pudiéramos cumplir su propósito en nosotros. De hecho, aún las circunstancias difíciles que atravesamos no son del desconocimiento del Señor, aun cuando son consecuencia de nuestras malas decisiones. El Señor las conoce y el Señor las ha preparado para que esas circunstancias obren para bien de nosotros, para ir en ese camino del perfeccionamiento. Es decir, ni las cosas malas ni las cosas buenas escapan del control del Señor. Él tiene perfecto control de nuestras vidas, y todo lo que permite en nuestras vidas es para llevarnos al cumplimiento de ese plan y de ese propósito bueno
que Él tiene para cada uno de nosotros. Esa es otra faceta de ese amor incomparable y maravilloso que Él tiene para con nosotros. Y notemos algo acá, principalmente con aquellos que viven inconformes con su figura o con la forma como son. Dice la palabra en primer lugar: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas, por un lado. Y por el otro lado, la palabra en Cantares capítulo 2, versículo 14, y lo vamos a leer tal cual. Cantares capítulo 2, versículo 14 dice: paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Mire, al mundo podremos no gustarle, a la gente podremos no gustarle, pero delante del Señor somos hermosos para Él. Eso no implica también que seamos descuidados, porque por el otro lado la palabra de Dios sí también claramente nos dice que seamos cuidadosos con nuestro cuerpo, y que el que destruya el cuerpo, el Señor lo destruirá a él. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero aún independientemente de las características que nosotros tengamos, al Señor le parecemos hermosos, y si algo Él lo va a cambiar o quiere cambiar, Él lo va a poner en nuestro corazón, va a poner el querer como el hacer por su buena voluntad, para que nosotros nos alineemos a eso que Él busca de cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el propósito que Dios quiere cumplir en nosotros? Y lo dice la palabra en cuanto a cuál es su voluntad para nosotros. Lo dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Es nuestra santificación. Y la santificación tiene que ver con la obediencia que ya vimos en la escritura de Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 16. Tiene que ver con morir al yo. En Romanos capítulo 8, versículo 13, nos habla de la importancia de por qué debemos morir al yo. No es un capricho, no es un antojo, no es algo dictatorial de parte del Señor, es algo que nos conviene a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque morir al yo es morir a la carne, y la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, el morir a nosotros mismos, el morir al ego, el morir a la carne, es una necesidad para que podamos tener vida. Y la palabra por eso dice en Juan capítulo 3, versículo 30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. O en Mateo capítulo 16, versículo 24, que dice que el que quiera ser su discípulo se niegue a sí mismo, tome su cruz y le siga. Y también santificación entonces tiene que ver con obediencia, con morir al yo, y con crecer al varón perfecto, al carácter de Cristo, como nos lo dice 2 Corintios 3, 18 y Efesios capítulo 4, versículos del 12 al 13. Entonces, todo necesitamos entender o cambiar muchas veces nuestro concepto de santidad. La santidad, si bien implica ausencia de pecado, no quiere decir que santidad es la perfecta ausencia de pecado. Santidad significa la transformación diaria para que cada vez el pecado sea menos presente en nuestras vidas. No se trata de una lista de cosas que tenemos que cumplir, se trata de una transformación del corazón. La verdadera santidad no es una lista de mandamientos que tenemos que cumplir, la verdadera santidad es la transformación de nuestro corazón, para que nuestro corazón cada día se vaya pareciendo más al corazón de Dios, al corazón de Cristo, al carácter de Cristo. Y esa es la obra, esa es la voluntad del Señor para nuestras vidas, la voluntad, digámoslo de esta manera. La voluntad de Dios es una sola, aunque se divide en cada área de nuestra vida.
Es decir, hay una parte de la voluntad de Dios que tiene que ver con nuestra familia, con nuestra vida personal, con nuestro trabajo, con el ministerio que Él nos ha dado, con el servicio, etcétera. Pero lo que envuelve todas esas áreas o todas esas partes de la voluntad de Dios para nosotros, la cobertura, lo que une todo eso en un solo paquete, es que Él busca nuestra santificación, es decir, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Cuando el carácter de Cristo está formado en nosotros, todo lo demás va a caer por añadidura. Se va a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida personal, familiar, laboral, eclesiástica, en nuestro servicio, etcétera, etcétera. La voluntad primaria, la voluntad más alta de Dios para usted y para mí, no es que seamos felices, no es que tengamos prosperidad, aunque lo implica, pero la voluntad primaria de Dios para nuestras vidas es que seamos santificados, es decir, transformados al carácter de Cristo, una transformación del corazón. Y vuelvo a repetir porque este es un concepto muy arraigado, pero muy equivocado en el cristianismo. Santidad no es cumplir una lista de mandamientos. Santidad es la transformación de nuestro corazón al carácter de Cristo, obrada por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, en la cual nosotros tenemos una parte que hacer, que es el negar nuestra carne, el negarnos a nosotros mismos y además el buscar la palabra de Dios y la comunión con el Espíritu Santo, que son los elementos que Dios usa para transformar nuestro corazón. Muy bien, regresando al Salmo 139, en los siguientes versículos, del versículo 17 en adelante, básicamente son una alabanza al Señor por la obra, por el entendimiento de la obra que Él hace en cada uno de nosotros. Dice la palabra a partir del versículo 17. Dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Aquí también no solo está hablando. Primero dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Todos los pensamientos que Dios tiene para con usted y para conmigo son preciosos. Todos los pensamientos que Dios tiene para usted y para conmigo son pensamientos de bien y no de mal. Dios no quiere el mal para nosotros, aunque permite ciertas cosas que nos duelen o que nos lastiman, porque son los elementos que Dios va a usar para transformar nuestros corazones. Él está permitiendo un mal menor para un bien mayor. Él siempre está pensando en el bien mayor para cada uno de nosotros, y esto es a lo que se refiere el salmista. Me son preciosos tus pensamientos, Señor. Tus pensamientos para conmigo ahora entiendo que son preciosos. Y además dice: grande es la suma de ellos. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios para con usted y para conmigo no abarcan solamente una parte de nuestra vida, sino abarcan todas las áreas de nuestra vida, todos los momentos, todas las situaciones, todas las áreas de nuestra vida. Son pensamientos hacia nuestro ser, respecto a nuestro ser integral. Dios no solo está interesado en un aspecto de nuestra vida. Es más, el amor de Dios es tal para con nosotros que Dios está interesado en la transformación de nuestras sociedades para que sean sociedades justas, de tal manera en que nosotros no encontremos mayor obstáculo en vivir vidas santas.
desgraciadamente nosotros muchas veces nos hemos evadido de la responsabilidad de transformar nuestras naciones para hacer de nuestras naciones justas, donde sea más fácil vivir justamente, pero el propósito de Dios es ese. Por eso dice en Romanos capítulo 8, versículos 19 al 21, que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios para ser transformada de la corrupción del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es para nosotros vivir nuestro cristianismo es mucho más fácil en una sociedad justa que en una sociedad injusta. En una sociedad injusta estamos expuestos al pecado, más expuestos al pecado. En una sociedad justa, obviamente, estamos más expuestos a la santidad. Entonces también el Señor quiere transformar nuestro entorno para que nuestro entorno se transforme en un facilitador del cumplimiento de ese propósito que Él tiene para nosotros de la santificación. Por eso también el salmista después dice, yo aunque no vivo en una sociedad perfecta, lo que hago es que me separo de todo lo que es pecaminoso. Por eso dice en el versículo 19 al 22, dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio a los, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Esto habla también de una actitud que nosotros necesitamos desarrollar, que es la actitud de apartarnos completamente de todo aquello que nos incite al pecado. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en el mundo para hacer luz, para hacer sal. No vivimos en el mundo para copiar lo que hace el mundo. En Jeremías capítulo 15, versículo 19, dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Nosotros no estamos en el mundo para ser como los del mundo. Estamos en el mundo para hacer sal y para hacer luz, y eso significa ser diferentes a la gente del mundo, vivir apartados de ellos, siendo sal y siendo luz. Es decir, no somos de ellos, pero influimos en ellos. ¿A través de qué? A través de nuestra forma de vivir. El mundo sin nosotros sería muchísimo peor de lo que es ahora. Nosotros somos sal y nosotros somos luz. El mundo nos aborrece. El mundo no se ha dado cuenta de cuán importante es que la iglesia, los creyentes, estén acá en la tierra, porque de alguna manera le ponemos freno al pecado. El día que la iglesia sea arrebatada y el día que la iglesia se vaya con Cristo, ese día la maldad en el mundo va a crecer exponencialmente, porque ya no habrá sal y ya no habrá luz que frene el avance de las tinieblas. El mundo se va a llenar de tinieblas porque ya no estamos nosotros en el mundo. Aunque seamos aún de maneras pasivas, nosotros influimos en que la maldad no crezca en el mundo. Un creyente, una persona convertida a Cristo, es un pecador menos. Entonces sí influimos de alguna manera, y probablemente mucho más de lo que nos imaginamos, con el solo hecho de ser verdaderamente creyentes en Cristo. Pero el que estemos en el mundo, debemos recordar que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos para vivir como la gente del mundo. Debemos vivir de una manera diferente. La palabra de Dios nos enseña en 2 Corintios capítulo 5, versículos del 17 al 21, que somos embajadores, y un embajador sigue manteniendo, y somos embajadores de Dios. Entonces nuestra manera de vivir debería ser como la manera de vivir de Dios, no cambiar nuestras costumbres, nuestra vida como creyentes, por la vida del mundo en el que vivimos. Aquí solo somos extranjeros y peregrinos, es decir, tenemos una cultura diferente.
tenemos una forma de vivir diferente, es la forma de vivir de Dios, la forma que nos enseña la palabra de Dios. Nuestra vida acá debe reflejar la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios. Esa es nuestra forma de vivir como creyentes acá en la tierra. Y para eso nos dio el Señor el Espíritu Santo. Recordemos lo que dice Juan capítulo 14, versículo 15. El que me ama guarda mis mandamientos y yo le daré otro consolador u otro como yo. ¿Para qué? Para que esté con ustedes acompañándolos y ayudándolos a vivir esa vida santa, esa vida en perfeccionamiento, que es mi propósito para con ustedes. Y finalmente, en el Salmo 139, 23 y 24 dice la palabra: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esto es una petición al Señor de escudriñar constantemente nuestro corazón, de que escudriñe constantemente nuestro corazón para que podamos ir viendo cuáles son esas áreas de nuestra vida que necesitan ser entregadas al Señor para que vayamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Realmente lo que podemos ver en este salmo es una faceta del amor incomparable de Dios. Mire, ¿qué necesidad tiene Dios de ponernos atención, de darnos su Espíritu Santo, de transformarnos, de llevarnos de gloria en gloria en el carácter de Cristo? Él simplemente podría habernos salvado y dejado así, esperando nuestra partida con el Señor y ya no poniéndonos atención. Ya somos salvos, ok, está bien, entonces ya los dejo en paz y trabajo con otros. No, el Señor nos ama más allá de simplemente el deseo de que seamos salvos y de que tengamos vida eterna. El Señor nos ama de tal manera que quiere que tengamos una vida plena, una vida abundante, una vida próspera, una vida en victoria, una vida en su shalom. Y su shalom es una vida en bienestar total, completo. El Señor no simplemente nos quiere salvar, es que el Señor nos quiere dar calidad de vida. Nos quiere llevar a una vida sobrenatural, a una vida espectacularmente buena, pero necesitamos entender eso y ponernos de acuerdo en el trabajo del Espíritu de Dios con nosotros para que podamos ir siendo transformados de gloria en gloria para alcanzar esa vida maravillosa que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El Señor tiene vida eterna para usted y para mí, pero esa vida eterna no significa vida hasta que partamos de este mundo. La vida eterna para usted y para mí comenzó en el momento en el cual fuimos salvos. A partir de ahí podemos comenzar a vivir la vida eterna, en la medida en la cual permitamos que el Espíritu Santo vaya transformando nuestra manera de pensar, en nuestro carácter, en el carácter de Cristo. En esa misma medida vamos a experimentar esa plenitud de vida, esa vida abundante, esa vida próspera, ese shalom de Dios, esa vida en bienestar. Por eso la palabra de Dios dice en 3 de Juan 2, Hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. En resumen, el Señor nos ama de una manera espectacular. El Señor nos ama de una manera que muchas veces nosotros no la podemos entender, pero que sobrepasa nuestro entendimiento. Es lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 18, que está Pablo orando por los efesios para que ellos puedan comprender junto con todos nosotros cuál sea la altura, la anchura, la profundidad y la altura del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Es un amor incomparable, es un amor espectacular, pero nosotros necesitamos meternos en ese amor. El Señor nos ama, pero no nos obliga a meternos en su amor. Esa es una decisión personal, y la decisión de meternos en su amor
como Él lo dice claramente, el que me ama guarda mis mandamientos, meternos en su palabra, en la comunión con el Espíritu Santo, permitir esa transformación de nuestro corazón, y en esa misma medida vamos a ir experimentando cada vez más el amor maravilloso, hermoso, precioso del Señor. No es lo mismo decir que soy hijo de Dios que vivir como hijo de Dios, y no es lo mismo decir que Dios es mi Padre que vivir a Dios como que si verdaderamente sea mi Padre. Y para ello necesitamos experimentar esa transformación de nuestra manera de pensar y por la palabra, y esa transformación de nuestro corazón por el Espíritu Santo, y viviendo en la comunión con Él. Así que, mis amados hermanos, ahora que estamos comenzando el año, esto puede ser un reto para nuestro año, un reto para que en este año crezcamos en esa santidad que Dios quiere, crezcamos en esa transformación de nuestro corazón, en esa renovación de nuestro entendimiento, para que vivamos vidas abundantes. La palabra de Dios, y con esto cierro, dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán dadas por añadidura. Un problema que tenemos en la iglesia de hoy, con los cristianos de hoy, es que los cristianos están interesados más en las cosas terrenales, las añadiduras, que en el reino. Vivimos enfocados en la tierra, cuando la palabra de Dios dice que vivamos en la tierra, pero con la mirada en el cielo, con la mirada en las cosas de Dios. Hoy no solo vivimos en la tierra, una gran cantidad de creyentes vivimos en la tierra, y además tenemos los ojos puestos en las cosas de la tierra, no en las cosas de Dios. Necesitamos hacer esa transformación de en dónde ponemos nuestros ojos, porque donde pongamos nuestros ojos tenemos nuestro corazón, y donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Y si nuestro tesoro son las cosas terrenales, recordemos que vamos a tener vida eterna, pero no vamos a llevarnos absolutamente nada para allá. Entonces no nos va a servir de nada. Dice la palabra: ¿de qué sirve al hombre ganar su vida aquí en la tierra si la va a perder en la eternidad? Así que la exhortación es a que este año comencemos a poner cada día más la mirada en las cosas eternas, la mirada en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, en lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, para que podamos experimentar y vivir cada día más esa vida abundante que tenemos en Cristo. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Muchísimas gracias por haberse conectado. Que el Señor les bendiga grandemente. Nuestra próxima enseñanza será el lunes a las 8 de la noche, pero le recordamos que tenemos a su disposición 2 recursos más para seguir edificando su vida en la fe. Uno es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, y la otra es nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Le invitamos a visitar esos recursos, son totalmente gratuitos, pero que pueden ser de muchísima utilidad para edificar su vida en las áreas específicas que usted necesita. Muy bien, antes de terminar la transmisión, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias por ese amor incomparable, Señor, que nuestra mente no lo puede llegar a entender, pero ese amor tan grande, Señor, que te lleva a desear para cada uno de nosotros los mejores planes, Señor, y no solo a desearlos, sino a realizarlos, porque tú eres el Dios todopoderoso, Señor, y para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor, porque tus planes para cada uno son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, y para llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento hasta que el día sea perfecto, Señor. Gracias, Padre, porque lo que tú quieres que vivamos es las características de la vida eterna desde acá en la tierra, Señor, a través de la transformación de nuestro entendimiento y de la transformación de nuestro corazón por tu Espíritu Santo, Señor. Y gracias, Padre, porque tú no nos dejas, no nos desamparas, porque tú no te das por vencido con cada uno de nosotros, Señor, y porque tú cumplirás tu propósito en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te pido, Padre, en el nombre precioso de nuestro amado Señor,
que tu Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros, Señor, nos sane, nos liberte, nos restaure, Señor, nos transforme, nos guíe, Señor, nos ayude en nuestra debilidad, nos enseñe, Padre, acerca de tus planes de bien y no de mal, Padre, y que tu Espíritu Santo también, Señor, obre en nuestras familias, trayendo con lazos de amor a los que todavía no te conocen, Señor, trayendo también al arrepentimiento y volviendo a tu casa, Señor, a los que andan en el camino del Hijo pródigo, y avivando el fuego del amor y de la fe en el corazón de aquellos que se hayan debilitado en la fe o enfriado en tu amor, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche. Y mientras tanto, reciban un abrazo de parte mía y que el Señor les bendiga abundantemente. Bendiciones para todos.